oyentes, sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Nuevas Voces en Radio Agricultura. Seguimos con nuestra transmisión especial en homenaje a la figura del expresidente Sebastián Piñera Echenique. Seguimos consternados por su trágico fallecimiento y también conmovidos por las múltiples muestras de cariño que ha señalado la ciudadanía y todo el amplio espectro político respecto a la figura del expresidente Piñera. Tenemos un panel especial el día de hoy. Paso a saludar a don Julio Izammit, exministro de Estado del presidente Piñera, actualmente realizando un magíster en políticas públicas en la Universidad de Chicago. ¿Cómo está, Julio? Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Juan. Qué alegría poder estar acá presencialmente. Lamentablemente no en las mejores circunstancias de la vida ni en las oportunidades que no hubiese gustado que esto fuera. Sin embargo, obviamente es un gusto poder estar acompañando al presidente y su familia en este último adiós. Don Francisco Pancho Rego, ¿cómo estamos, Francisco? Pieza fundamental de Nuevas Voces los días lunes. Muchachos, como siempre, gracias por la invitación. Hoy día estamos en una maratón de Radio Agricultura. Partimos con Conectados a las 11 de la mañana junto a Giovanni Calderón. Ahora en Nuevas Voces, analizando un poco lo que es el lamentable fallecimiento del expresidente de la República, Sebastián Piñera Echenique, líder natural de la derecha chilena. Hablo de la derecha, de las derechas chilenas. Sin duda el rostro más importante de nuestro sector, desde Jorge Araceli Rodríguez, electo en 1958 hasta 1964, se va una persona que logró posicionar a la derecha como una alternativa viable para la administración del país después de lo que fue el régimen militar. El primer presidente electo en nuestro sector después de 1990 a la fecha y tras 20 años de gobierno de la Concertación. Creo que se va una persona que logró darnos esperanzas de que la derecha podía hacer gobierno. Ese es mi legado y quería partir con eso el día de hoy y me gustaría más adelante hablar de la persona de Sebastián Piñera. De eso vamos a hablar claramente. Muchas gracias, Pancho. Y también don Esteban Montaner, investigador del Instituto República. ¿Cómo está, Esteban? Muchas gracias, Juan, por la invitación. También consternado, como todos los compañeros acá en el panel, por el reciente fallecimiento del presidente Piñera. Y me gustaría destacar, antes de que comencemos esta conversación, también la institucionalidad que hemos visto en las ceremonias que se han hecho en homenaje al presidente, que demuestran su altura como líder, que también revalidan algo que en nuestro país se había perdido en los últimos años, que es el respeto por las instituciones democráticas, el respeto por estos símbolos que hacen de Chile una república ejemplo en el mundo entero y que en el último tiempo se han ido perdiendo, y que quizás la figura del presidente en este sentido está ayudando también a poner en valor nuevamente, y que también marca un poco los valores que él quiso defender durante su vida y que probablemente todos quienes trabajaron con él pudieron ver también y ayudarlo a poner en práctica. Exactamente. Invito al panel a que obviamente generemos una primera reflexión en torno tanto a la figura de el expresidente Sebastián Piñera como a el ambiente que se ha dado en estos días de gran conmoción y duelo nacional. Partamos por ti, Julio. Sí, bueno, a mí vengo llegando del ex Congreso Nacional, donde me tocó participar de la Guardia de Honor que acompañaba al presidente de la República en estos últimos homenajes. La verdad es que hay unos sentimientos encontrados, Juan, que uno diría que estamos pasando de la pena a la emoción, ¿cierto? El dolor de haber perdido al presidente Piñera, además en la dramática forma en que esto sucedió, simplemente cambia un poco este panorama y esta perspectiva. Pero cuando uno ve las cuadras de filas de personas esperando para poder decir adiós, gracias al presidente Piñera, es muy emocionante. Me tocó estar en la Guardia y escuchaba lo que la gente le decía, y la verdad es que es algo que te llega al corazón. Y lo segundo, una cosa que comentaba Esteban Montaner, que encuentro que es de la mayor importancia respecto a la institucionalidad del país. Se ha ido un presidente de la República, una persona que fue electa democráticamente en 2 ocasiones y que, como decía Pancho, llegó a la centroderecha al poder, quizás derribando ese mito de que Chile era un país de centroizquierda, ¿cierto? Que la derecha estaba condenada y miedo, que estábamos obligados o condenados a ser oposición, y que nuestro rol simplemente era atajar malas reformas en el Congreso, pero nunca impulsar nuestro programa de gobierno, nuestra visión desde el Ejecutivo. Y Sebastián Piñera logró abrir las puertas de la moneda, permitió recuperar el gobierno después, como decía Pancho, de 20 años de concertación, y demostrar que Chile no solamente es una democracia, sino una democracia que genera alternancia en el poder. Y lo último, como legado del presidente Piñera, independiente que podemos discutir y conversar muchas cosas, quiero decir también ese legado del punto de vista de las personas que pudieron trabajar en el gobierno, gente que accedió a posiciones en el gobierno, que desarrollaron vocación de servicio público y sobre todo un compromiso hacia futuro. Y yo creo que esas vocaciones de servicio público que pudieron desempeñarse como
como seremis, como gobernadores, como asesores. Son vocaciones que van a rendir mucho fruto en el futuro y estoy seguro que es uno de los grandes legados del presidente Piñera. Pancho Rego. Mira, compadre, yo sé que vamos a tener mucha discusión respecto a la figura de Sebastián Piñera. ¿Ah? Y uno podría hablar de mil cosas y ponerse a hablar de la reconstrucción del 27F, del manejo de la pandemia, del rescate de los 33 mineros, de la pensión garantizada universal, del postnatal de 6 meses, de la ley Zamudio, del matrimonio igualitario, del acuerdo de unión civil. Tienes de todo para dónde elegir, desde liberales a conservadores. Eso es brutal. Hay un legado palpable en la política pública. Y quizás su principal legado como presidente de la República no son estas leyes en particular. Es haber hecho crecer el país un 5.3%. Porque cuando el país crece, los chilenos crecen. Y la única forma de que los derechos sociales, educación, salud, vivienda, pensiones, se puedan garantizar es a través del crecimiento, oportunidades, inversión, de pega, de empleo. Algo a lo que ya nos desacostumbramos, porque Michelle Bachelet nos entregó el gobierno con un crecimiento del 1.8. El presidente actual lo tiene en 1.7. Que está más cerca el crecimiento de la población que un crecimiento económico. Tíralo al 1% de crecimiento y tu crecimiento real es de 0.8, 0.7. Entonces es nefasto, es terrible. Y esa es la realidad de los chilenos. Entonces yo escuchaba a la Marcela Cubillo hablar de Felipe Cubillo en la mañana y decía que el mayor acto de solidaridad de un político era su gestión. Y vaya que Piñera sabía gestionar. Ser eficiente. Pero no quiero partir con eso. Quiero partir con algo distinto de Sebastián Piñera. Porque muchos lo vimos en la tele, los que no fuimos colaboradores cercanos de su mundo, que no fuimos ministros como te tocó a ti, Julio, que tuviste esa relación cercana con él, que te debe haber puteado más de alguna vez porque era bueno para eso, y si sabías poquito, vaya que te lo hacías saber. O sea, a mí me tocó también estar en reuniones con él, porque era un tipo tremendamente preparado y tenía que estar a la altura. ¿Cuándo? No me puteó. La pregunta al revés. Tenías que estar a la altura. Y es sabido de que en las reuniones, cuando no llegabas preparado, te las rompías la cara y te mandabas a estudiar. Pero eso te desafiaba como persona, te desafiaba como un trabajador, te desafiaba como un servidor público porque querías ser el mejor. Y eso hace que los gobiernos funcionen. Pero hay una faceta de Sebastián Piñera que es la que no es conocida, que es la del amante, de esa persona que es un amante de la vida, que disfrutó la vida a concho, que era piloto de su helicóptero del 2004 y le gustaba andar arriba de su helicóptero, que era un lujo que se podía dar, pero lo hacía con pasión. Era amante de sus hijos, era un amante de su señora, cumplió 50 años de matrimonio este año, y por lo que supe le hizo una apología a su señora en una ceremonia interna. El video que está circulando de Sebastián Piñera con sus nietos, a mí me hace decir, el presidente era un compadre bacán, porque no solamente gestionaba bien, sino que era muy humano. El video donde él sale jugando con sus nietos y dice, vamos a entrar a la guerra, y llega, abre la puerta y dice, ¿cómo están? Y todos los cabros chicos se le tiran encima. Eso es amor. Y eso es que él realmente era una persona muy humana. Amaba la vida, amaba el servicio público, amaba su pega, amaba su empresa, porque a través de ella le dio miles de empleos a los chilenos y hizo crecer a este país. Pero esa faceta humana de un presidente que juega con sus nietos, que por lo que me han contado, y Julio me lo va a poder ratificar, la única vez que tú podías interrumpir una reunión era si lo llamaba alguno de sus nietos, porque era un católico que entendía que la familia era el núcleo fundamental de la sociedad. Yo quiero reivindicar ese rostro de Sebastián Piñera, porque creo que no está muy presente en la agenda pública, y vaya que era una buena persona, vaya que fue un buen papá, vaya que fue un buen marido, vaya que fue un buen hermano, vaya que fue un formador, y vaya que disfrutó a concho a sus nietos. Esteban Montano. Sí, otra cosa que me gustaría destacar a mí el presidente, que también se ha dicho y que lo hemos visto en la resonancia que ha tenido esto internacionalmente, el liderazgo que él también ejerció fuera, pero yo no diría solamente el punto de vista personal. Acá también hay una cuestión de él llevar a Chile afuera, es decir, de él ser un representante del país y de los miles de chilenos de un país que yo creo que a todos nos queda claro que al que amaba profundamente y que por lo tanto para él era un orgullo, un honor que ser invitado, que de alguna manera países que a veces consideramos más grandes o más importantes que nosotros nos reconocieran el trabajo en la proporción obviamente de las capacidades que tiene Chile afuera. Yo creo que eso a él lo llenaba más de orgullo, no por él, no necesariamente por su figura, que Sebastián Piñera era conocido en otras partes, sino que se hablara de Chile en otras partes, que se reconociera el valor, el trabajo y el esfuerzo y la inventiva y la creatividad que tenemos los chilenos. Nuestra literatura, o sea, sabemos que básicamente a veces machacaba un poco también a Mistral, a Neruda, a García Huidobro. O sea, básicamente el presidente era yo lo diría como un embajador también de la chilenidad. Y eso a mí me parece muy relevante cuando somos un país, como se diría, ¿cierto?, en el último confín del mundo, que Sebastián Piñera no haya podido poner en los escenarios más importantes, me parece algo muy relevante. Te doy dos,
Usain Bolt. Cuando viene a Chile y le pasa la foto, se burla él mismo. Claro, o sea, su foto del meme. Tal cual. Y Usain Bolt después lo tuitea y pone: el presidente de Chile es muy rápido. Es Ahora, ¿qué? Nos trajo la COP y la PEC y por la revolución de estos enfermitos de izquierda. Claro. Se cayó, pero nos trajo la PEC. Tú sabes que es increíble lo que hace la perspectiva, Juan. Yo escuchaba tu editorial a propósito del velorio del presidente Piñera y cómo un velorio pone las cosas en una perspectiva distinta. Sí. Y hoy día nos estamos riendo de esto. Yo recuerdo cuando estábamos en La Moneda, a propósito de Usain Bolt, todo lo que trabajábamos, decían, no, ¿cómo hace eso? Claro. Cuando llegó con la banderita de Joe Biden, no, pero ¿cómo hace esto con Trump? Con Trump. Entonces tú dices, pero no, en verdad, ¿cómo? Y cada cosa decía, pero ¿cómo? Ojalá que esto, por favor, presidente, este chiste no lo diga nunca más. Bueno, pero hoy día el tiempo... Cuando el hombre dice que no, sí, cuando la mujer dice que bueno, no, ya hay videos ya en detalle. Hay chistes más entendibles que otros. Hay chistes más entendibles que otros. Yo creo que el de la bandera dentro de la bandera nunca la voy a entender. Bueno. Oye, ahora, pero por ejemplo, claro, cuando uno habla del presidente puede hablar de cifras, de estadísticas, de leyes. Sí. Hemos hablado también de cosas personales. A mí déjame decir una cuestión que cuando yo me casé en medio de la pandemia. Yo creo que estábamos en etapa 2, que permitía un aforo en la iglesia 40 personas. Y yo estaba en medio de la misa y por nerviosismo no apagué el celular, pero sí lo puse en silencio. El presidente, por razones naturalmente de la pandemia, no pudo ir al matrimonio y lo estaba viendo por Instagram. Y él no haya nada mejor que en medio de la misa llamarme por teléfono. Y de repente empieza a vibrar el teléfono y yo no me atrevía a contestar, ni siquiera mirar, que contestar. Y de repente veo y digo, Sebastián Piñera. Y la Trini, mi señora, me dice, pero Julio, córtale. Y yo, ¿pero qué el presidente? Pero córtale. Y yo dije, pero qué idiota, ¿en qué minuto pensé contestarle si estaba en medio de la misa? Así que debo confesar que fue una de las 2 veces que le corté al presidente y me parece con toda razón. Así es, soy testigo de ese gran momento. Vámonos a una brevísima pausa aquí en Nuevas Voces y ya estaremos de vuelta junto a ustedes. De Radio Agricultura, y no podemos empezar este panel sin saludar a nuestros auspiciadores que hacen posible este programa. Posgrado de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. En Enel hacemos cuidarte, que tu servicio eléctrico sea continuo y de calidad. Por eso, si sabes de un hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 600-696-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros en él. AFP Capital, queremos ser tu AFP. Con nuestra video atención podrás conectarte con un ejecutivo estés donde estés. Y Salud para Chile, 1 de cada 3 personas que fallecen en nuestro país estaban en alguna lista de espera. Exigimos a las autoridades que se resuelva de una vez por todas la grave crisis de salud en Chile, tanto del sistema estatal como del sistema de financiamiento privado, ya que de no hacerlo bien y rápido colapsará el sistema completo, poniendo en riesgo la salud y la vida de todos los chilenos. Firma hoy en saludparachile.cl. Repito, www.saludparachile.cl. Vamos, estimados contertulios, a ver otra cara de este duelo nacional relativo al sensible fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera, que ha sido el transversal reconocimiento, merecidamente obviamente, que ha tenido la figura del presidente, pero que contrasta de una manera bastante brutal con las críticas absolutamente desproporcionadas que sufrió el presidente Sebastián Piñera. Han habido varias reacciones, una de ellas, por ejemplo, la de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, llamando a pedir perdón. Paula Daza, hoy día en EMOL, haciendo lo mismo, diciendo que le cuesta creer o le cuesta recibir estos mensajes. Analicemos un poco cómo ven ustedes esto. A mí me parece, en lo personal, creo que es entendible dentro del duelo nacional que exista una llamada transversal a reconocer las cosas buenas del presidente Piñera. Ya habrá una posteridad para discutir críticamente me refiero a discutirlo de manera seria, el legado, y en eso va a haber un rol de los analistas políticos y los historiadores, pero obviamente este no es el momento. Este es un momento de duelo y este es un momento en el cual corresponde rescatar las grandes virtudes de las cuales hablamos en la sección anterior. Julio Samit, ¿cómo has visto tú esto?
Sí, bueno, la verdad es que yo creo que hay varias cosas que se entremezclan, pero vamos a la parte positiva primero. Ese reconocimiento transversal del mérito, del compromiso, de la capacidad de trabajo del presidente Piñera, yo encuentro que es algo valioso. Ayer me tocó, yo, como bien dijiste tú, Juan, estoy estudiando en Chicago y bueno, cuando pasó lo del presidente Piñera, no lo dudé y me tomé un avión. Al otro día llegué y me encontré allí en el aeropuerto con el expresidente Frei y la ex primera dama Marta Larraechea. Y pudimos conversar a propósito del presidente Piñera y cómo ellos también habían suspendido sus actividades para poder volver y estar presentes en el homenaje al presidente Piñera. Yo creo que ese espíritu republicano de amistad cívica, de entender que al frente hay adversarios pero nunca enemigos, es algo valioso y que creo que hoy día la ciudadanía está recordando en un muy buen momento y de una muy buena manera. Sin embargo, efectivamente, no deja de llamar la atención. Tú tienes razón, Juan, cuando dices, bueno, que esto es un duelo y estamos en un velorio. Ningún muerto es malo, ¿cierto? Y incluso esos vecinos más peleados, esos familiares más peleados, al momento del velorio todo se resuelve. Pero en política yo creo que pasa algo distinto, porque cuando el presidente de la República, cuando los ministros que se han peleado para poder ir al ex Congreso y estar ahí, porque entienden que es un momento importante, y cuando en política tú fuiste tan tajante, fuiste tan duro, porque al presidente Piñera no discreparon de él, no dijeron, mira, claro, hay una persona, como dijo, a mí me encantó, lo dijo el presidente Boris, mira, hay una persona que en su lógica buscó el bien. Bueno, que eso es la democracia, cada uno está tratando de hacer lo mejor posible desde su propia perspectiva y desde sus propias ideas. Pero resulta que al presidente Piñera no lo acusaron de eso. Exacto. Cuando fueron en oposición al presidente Piñera no lo acusaron de buscar el bien por otros medios, lo acusaron de ser un violador de derechos humanos, lo acusaron de ser un dictador, rayaron las calles de todo el país diciendo que era un asesino. Y perdón que lo diga tan claro, pero es que cuando tú cambias de posición tan radicalmente, yo creo que merece explicar un paso intermedio. Cuando los ministros de Estado dicen que ahora que el presidente Piñera es casi que una figura consular de primer nivel de la historia, que ha pasado a jugar un rol protagónico en los libros de historia del país. Y hace un año, hace 2 o hace 3, llamaban incluso con tweets, porque aquí tweets publicados de autoridades de gobierno diciendo que al presidente Piñera había que matarlo. Celebraron canciones de campaña en que decía que había que matar a José Antonio Caz y al presidente Piñera. Camila Moreno, exactamente. Camila Moreno. Entonces, bueno, y algo de eso, de ese octubrismo más afiebrado, más extremo, rancio, y como dicen por ahí, de los monos está esta humorista que no fue muy exitosa en el Festival de Viña. Jani Dueña. Retuiteando las peores cosas a propósito del accidente del presidente Piñera. Entonces, bueno, cuando... O la Belén Mora. No, la Jani Dueña. Cuando tú tienes autoridad de gobierno y estoy pensando en personas que son presidente de la República y ministros de Estado que cambian tan radicalmente posición, a lo menos le deben al país una explicación de ese paso intermedio. ¿En qué minuto, Juan? ¿En qué minuto descubrieron que Piñera era un demócrata? ¿Cuándo se dieron cuenta? Por favor, díganos. ¿O simplemente lo hicieron porque juraron un cargo y tienen que estar a la altura de ese cargo, pero no porque lo crean? Porque esa generación que venía a hacer nueva todas las cosas, que se pusieron un nuevo estándar en política, ahora resulta que dicen simplemente lo que están obligados por su pega. Y queremos, yo creo que el país merece, especialmente su autoridad más alta, una sinceridad. Y que si de verdad creen que Piñera es un demócrata, bueno, digan, nos equivocamos cuando lo acusamos de lo peor. Yo estuve recién en la guardia con Enrique París. Solo un paréntesis que demuestra esa pequeñez. En la pandemia, a Mañalich le dijeron que era un terrorista sanitario por tomar medidas para cuidarnos contra el coronavirus. Entonces, ese es el nivel de extremismo que estamos viendo. Ahora que cambiaron de posición, bueno, explíquenlo, díganos por qué. ¿En qué minutos se dieron cuenta que el presidente Piñera había sido un demócrata y, como dijo el presidente Boric, desde la primera hora? O quizás lo que nos pueda decir es que como hay zanja, hay Piñera y Piñera. Es que hay zanjas que son buenas, que son las que impiden el exceso de autos, y hay zanjas que son malas, las que impiden la inmigración ilegal. Claro. Lo dijo Carolina todo el otro día. Bueno, la misma que quería combatir la inmigración con parlante. Pero para qué vamos a estar en eso, ¿cierto? Démosle un respiro a estos muchachos y parece que están de vacaciones. Bueno, llevan 2 años de vacaciones. La forma más fácil de entender las volteretas del Frente Amplio, en particular del Partido Comunista, respecto a la figura de Sebastián Piñera, es precisamente ver la figura de Gabriel Boric. De pasar de un señor Piñera está avisado, lo vamos a perseguir en tribunales internacionales por vulnerar sistemáticamente los derechos humanos, a 2 doritos después, no dudo de las credenciales democráticas del presidente Piñera. Bueno, hay una voltereta evidente. Y esa voltereta, ¿por qué es? Es por provecho político. Es que tenemos que ser bien sinceros. Es porque el presidente Gabriel Boric, para llegar al gobierno, tuvo que mentir. Y hizo de la mentira un arma política bastante eficiente para poder incidir en la agenda pública. Entonces, cuando él trataba a Piñera y todo ese grupo del Frente Amplio y Partido Comunista de la peor calaña que había, lo hacían porque tenían un objetivo político. Y ese objetivo político era destruir a la derecha para poder hacerse del poder a través del mecanismo de las elecciones populares, incidiendo lógicamente en la agenda pública. Boric suele darse volteretas.
Entonces, cuando ellos dicen ahora que no dudan de las credenciales democráticas del presidente Piñera, yo no les creo. Y lo voy a decir aquí en cualquier lado, porque creo que son una manga de cabros chicos mentirosos. Entonces, yo no les creo. Una cosa es el discurso. Entonces, cuando Camila Vallejos dice las diferencias políticas son públicas y conocidas por todos y todas, pero eso no quita el que le corresponde que desde el gobierno le brindemos un funeral de Estado al haber sido presidente de la República 2 veces, está diciendo claramente que ella lo que está haciendo es reconocer que fue presidente, pero que su crítica política va a seguir igual. Porque yo no he visto que hayan retirado las querellas en contra de las autoridades del gobierno de Sebastián Piñera, entre ellas Paula Daza, por la administración de la pandemia. Entonces, las palabras son bien bonitas. Perdón, Pancho, además, un funeral de Estado no es una concesión graciosa del Estado. O sea, no es que el gobierno generosamente dijo funeral de Estado, es que hay un reglamento. Buena onda. Buena onda. Qué buena onda, Camila. Es lo que corresponde. Claro. Entonces, lo que estamos viendo acá son palabrerías baratas. Porque yo a estos muchachos no les creo. Cuando ellos dicen que ahora Piñera es un demócrata de tomo y lomo, yo no les creo. Porque en su corazoncito ellos siguen comparando a Piñera con Pinochet. Y lo hacen de mala fe. Porque eso es lo que gritaban: Piñera, asesino, igual que Pinochet. Te puede gustar o no gustar Piñera. Puede ser de una derecha liberal, conservadora, nacionalista, anticomunista, la que tú quieras. O todas las anteriores, como muchos de nosotros, sociedad cristiana, para ponerlas todas sobre la mesa. Pero tú no puedes negar que Piñera siempre fue opositor al gobierno militar. Tú no puedes negar que el 88 llamó a votar que sí, que se enfrentó con la ruleta en la tele. Entonces, claro, llamó a votar que no. Vamos a decir que no, efectivamente, llamó a votar que no. Entonces, ¿por qué lo hace la izquierda? ¿Por qué lo quiere comparar? Porque quieren destruir. Porque es la única forma que estos muchachos tienen de poder llegar al poder, destruyendo. Y la figura de un líder como Sebastián Piñera, que logra encumbrarse en la magistratura más alta de este país como presidente de la República después de 20 años de administración de una centroizquierda, un socialismo democrático, les molesta. Entonces hay que destruirlo. Inventemos lo que sea con tal de destruirlo. Entonces digamos que vulneró sistemáticamente derechos humanos, digamos que es un asesino, digamos que el compadre es un empresario que privatizó todo lo. Da lo mismo, porque todo vale para la izquierda. Entonces, cuando ellos me dicen que no dudan de las credenciales democráticas del presidente Piñera, yo no les creo. Les voy a creer, ¿sabes cuándo? Cuando retiren las querellas. Retira las querellas y ahí conversamos. Antes no. Esteban Montaner. Sí, a mí me parece que algo que se ha dicho mucho este gobierno desde que comenzó, ¿cierto? Que hay gente joven, que en el fondo una nueva generación, etcétera. Y a mí me parece que el tránsito entre dejar de ser joven y pasar a ser un adulto es primero hacerse responsable de las cosas que uno hace y dice, y que por lo tanto ante eventos como estos ser sincero. Yo creo que la ciudadanía está aburrida también de un gobierno que sigue siendo infantil, pues sigue siendo un gobierno que habla, dice y hace cosas, luego se da vuelta la chaqueta, da lo mismo, no hay que explicarle nada a nadie porque, oye... Porque ¿para qué si es un adolescente? Claro, no es responsabilidad. Claro, fue una cagadita, un errorcito. Oye, pero cuando tú estás trabajando para todos los chilenos, con los recursos de todos los chilenos, que yo creo que lo que se ha hecho harto énfasis del presidente Piñera es que cuidaba cada centavo, cada peso que se gastaba en política pública, porque de alguna manera eso ayudaba a mejorar la vida de miles y millones de chilenos. Eso lo vimos en un LinkedIn ahí que leímos. Efectivamente. Y por lo tanto, cuando uno ve una actitud infantil de digo A, pero mañana digo B y no le tengo que dar explicaciones a nadie, me parece que no está a la altura también de lo que uno espera de autoridades democráticamente electas, las que les pagamos el sueldo y lo que más podríamos decir. Y por lo tanto, claro, yo estoy de acuerdo con Pancho que si dicen A hoy día, ¿por qué no van a volver a decir B mañana? Nada obsta que en 2 semanas más vuelva a ser un dictador. Claro. Hay dos cosas. Hay una que, a propósito de lo que escuchaba de Pancho y de ti, Esteban, cuando uno, yo crecí en una familia de clase media y siempre el sueño, ¿cuál es? El sueño de la casa propia, ¿cierto? Obvio. Entonces yo creo que a estos cabros les falta... de la familia. Y hijo, yo quiero que tú seas más. El cartón. Entonces, a propósito de eso, yo creo que a estos cabros les falta pagar dividendos. O sea, en el fondo, cuando tú tenías un dividendo que sabéis que lo voy a pagar por 30 años... Ándate más bajo. Claro. Paga la luz. Paga el gas. Paga el CAE. Paga el Movistar. Paga tu teléfono, porque a Gabriel hasta la universidad le pagaron. Oye, si a los 26 años ya ganáis sueldo de diputado, también, oye... Bueno, pero complicado. Tú tienes una cosa que cuando hay permanencia, cuando tú tenés que pensar no solamente en la ganancia corta, no solamente en lo que va a pasar la próxima semana, sino a 5, 10, 20 años, la verdad es que eso te obliga a madurar. Y lo que tú decís, la diferencia es hacerse responsable. Y lo segundo, Juan, es que me acuerdo una cosa de Alejandro San Francisco, que era la moral revolucionaria. Porque claro, hay cosas que uno dice, no, es que eso yo jamás lo haría.
Yo jamás diría eso. ¿Y por qué al frente uno ve que están dispuestos a hacer cualquier cosa? Bueno, es que tenemos una moral distinta. No una moral ni superior, no. Pero hay una moral en la izquierda que es una moral revolucionaria. Las cosas son buenas si sirven a la revolución. Y las cosas son malas si son en contra de la revolución. Basta y sobra. En cambio, nosotros empezamos, no, que aquí estoy dañando a otra persona o no, aquí está el honor, la honra a la persona, la dignidad humana, el bien común, la subsidiariedad, la solidaridad. O sea, un montón de criterios para ver si estoy actuando bien o estoy actuando mal. Como nos decía Alejandro San Francisco, hay que actuar éticamente, pero también estéticamente. La mujer del César no solo tiene que serlo, tiene que parecerlo. Pero al frente están dispuestos a hacer cualquier cosa si eso es que solo lleva al poder, incluso cuando se trata de destruir a una persona, como intentaron hacerlo con Sebastián Piñera. Así es, fíjate que hay un punto en relación con los valores republicanos que se han mostrado ahora, el cuidado de las formas, que creo que es una cosa a celebrar. Ahora bien, yo creo que hay buenas razones para considerar que esto es un momentum solamente y que es muy difícil creer que se vayan a poder mantener este cuidado y este respeto de las formas. En buena medida porque es muy fácil ser republicano cuando tú estás en el gobierno, cuando tú ostentas el poder. Yo creo que de verdad el patriotismo, el republicanismo se pone a prueba cuando uno está fuera del poder, cuando uno es oposición. Sí. Y por lo tanto, si nosotros queremos ver que haya un antes y un después en Gabriel Boric y lo suyo, en realidad tenemos que esperar al momento en que ellos sean oposición y no sean esa oposición, porque muchas veces en la politología se habla de oposición desleal, oposición leal. Aquí fue una oposición indecente, fue una oposición peor que una oposición desleal. Rastrera. Que no tuvo ni siquiera el más mínimo contacto con las formas mínimas republicanas. ¿11 acusaciones constitucionales? 11 y dos al presidente de la República. Y entre ellos una Raúl Figueroa por querer mandar a los niños al colegio. Claro. O contra Jaime Mañalich y Pablo Daza por la administración de la pandemia. Cuando hoy día tenemos galardones por lo que hicimos. Por lo que hizo Sebastián Piñera también de aventurarse en comprar vacunas cuando la gente no estaba comprando vacunas, lo que permitió inocular a la población chilena, y no solo eso, ayudar a países hermanos. Así es. Como Uruguay. Bueno, nosotros mandamos vacunas a Uruguay. Ecuador mandamos 20.000 vacunas porque los funcionarios de salud de Ecuador no estaban vacunados. O sea, ¿Cuántas vacunas se perdieron en este gobierno? Ya llevan en el verano y tenían más de 2 millones de vacunas perdidas. El doctor Rojas Costa tiene una muy buena introducción sobre eso. Oye, un dato, profesor, que tú comentáis por negligencia e inoperancia. 30 segundos las vacunas. Me acuerdo de un gabinete en que el presidente de la República dijo que ya estaba pidiendo las vacunas antes de que las inventaran. O sea, yo no me imagino nada que Boris esté preocupado de cosas antes que pase. Aquí Piñera está preocupado antes que la inventaran. ¿Quién están investigando las vacunas? Porque yo tengo que negociar esos contratos vacuna antes de tiempo. Y en un momento nos dijo, señor Mañalich, si es que esto no resulta, nos vamos a ir todos presos por fraude al fisco, porque nos acabamos de gastar una cantidad de plata en invertir en distintos laboratorios que están investigando esto. Y el resultado fue... que quería tener un medicamento que decía que funcionaba, ¿se acuerdan? Así es, que se perdió absolutamente ahí en otras investigaciones, porque además no solo gastó en este medicamento cubano, sino que además hizo investigaciones en la Universidad de Concepción que no tuvieron ningún futuro. Vamos a una brevísima pausa. Daniel Jadwe, exactamente. Daniel Jadwe. Vamos a una brevísima pausa y ya estaremos de vuelta aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura. Nuevas Voces de Radio Agricultura aquí. Me encanta la seriedad de Lagos cuando entra al programa. Siempre es mucho más entretenido el momento de las pausas, claro, que el mismo momento, ahí hablando sobre los Instagram, de que si se pueden etiquetar o no. Los invito a que tomemos estos pocos minutos que nos quedan para hablar de algo, obviamente, que, como muy bien dijo Julio Isamín en el backstage, puede tomar muchos programas, que hablar sobre el legado del presidente Piñera, pero obviamente en radio, Julio, el tiempo es tirano. Pero dado que tú has dicho eso, compartamos contigo en realidad. Broma. Bueno, efectivamente se pueden escribir libros y tener varios programas, pero si tú me preguntas, yo creo que un legado político, pensando en la centro derecha, es haber llevado a la centro derecha el poder en 2 ocasiones, haber abierto las puertas y demostrar que Chile no es un país socioculturalmente de izquierda, sino que la verdad es que la alternancia era una posibilidad y gracias a Sebastián Piñera una realidad. Del punto de vista del legado institucional, yo creo que ciertamente la crisis política e institucional que nos tocó vivir en octubre de 2019 y su cauce institucional es algo que va a ser valorado con el tiempo, sin perjuicio de las naturales discrepancias que todos
podemos tener respecto a nuestra Constitución, a su legitimidad y a su permanencia. Pero el hecho de que se haya podido hacer un plebiscito, de que se le preguntara a la ciudadanía, aun cuando hayamos perdido con 20% el primer plebiscito que a mí me tocó votar rechazo la primera y la segunda vez, felizmente. Bueno, pero esa pregunta se hizo porque la presión del momento era no hagan una pregunta y aquí la Constitución se cambia. Y el que presionó para que esa pregunta se le hiciera a los ciudadanos, e insisto, por más de que aquellos que defendíamos la permanencia de esa Constitución hayamos perdido, fue gracias al presidente Piñera. De punto de vista social, Juan, yo creo que hay un legado mucho más allá de la pensión garantizada universal, de la sala cuna, del postnatal de 6 meses. Hay una cuestión también, podríamos decir, de hitos para el país. Lo que decía Esteban, de ser un embajador de Chile, pensando en qué, en la reconstrucción después del terremoto, en el rescate de los 33 mineros y en enfrentar y la manera en que se enfrentó la pandemia. Yo creo que esos 3 grandes hitos representan de cuerpo entero al presidente Piñera. Su capacidad de trabajo, su gestión, su decisión, su interés o su vocación de darle sentido a las cosas. Cuando dijo, no, los mineros los vamos a rescatar, cueste lo que cueste. Y ahí está. Y obviamente después, y justo en pantalla están transmitiéndose las imágenes del rescate, porque los mineros, los 33 fueron a hacerle un homenaje al ex Congreso del presidente. Yo creo que esa reconstrucción del país post-terremoto, los 33 mineros y la pandemia representa al presidente Piñera de cuerpo entero, con esa capacidad de gestión, de trabajo, de decisión, de amor al país. Y yo creo que él estaba convencido que si tú trabajabas duro, las cosas resultaban. Dice por ahí que una frase que se la adjudica a Thomas Jefferson, que dice que mientras más trabajo, más suerte tengo. Y yo creo que el presidente Piñera tuvo mucha suerte porque trabajó mucho 24/7. Yo sé que después del 24/7 la gente lo decía, no, yo no quiero trabajar 24/7, pero ¿sabes qué? Puesto en perspectiva, yo valoro cuando el presidente nos exigía hasta los días sábados, escribiendo WhatsApp, leyendo las minutas los domingos. Dice, pero ¿cómo el presidente está leyendo todo esto en vacaciones? Bueno, porque era un apasionado lo que hacía. Yo creo que él se alegraba que ya fuera lunes, porque volvía a trabajar, volvía a sacar adelante proyectos que consideraba importantes del país. Y yo sé que me he alargado y Juan me va a odiar, pero déjame decir una última cosa. Que este es una... Cuando se juntó el presidente Boric con el presidente Piñera en La Moneda después de las elecciones, conversaron de muchos temas. Y uno de los temas que conversaron, y no sé si estoy haciendo aquí una infidencia, pero fue de los desafíos del país para el futuro. Y naturalmente, a veces uno tiende a quedarse en lo corto, ¿cierto? No estoy minusvalorando estos temas que son muy importantes, pero pensando en la reforma de pensiones, pensando en la reforma educacional y la reforma de salud, que son urgencias y que son temas importantes. Pero el presidente Piñera también plantea temas que a veces a otros políticos no lo tienen en el radar. La importancia de la Antártica, la importancia del agua, cómo enfrentamos la sequía, cómo el país se va a plantear, por ejemplo, frente a las pretensiones marítimas de otros países. Bueno, yo veía, que esto es un presidente. Yo cuando hablo con Piñera estoy escuchando a alguien que me está hablando de la Antártica, media hora después te puede estar hablando de la sequía, 15 minutos después te está hablando de cómo vamos a construir puentes, dónde vamos a hacer trenes, de un cable que va a unir para mandar energía renovable a China, de cómo negocio con los gringos, no sé qué cosa. Y yo decía, bueno, esto es Piñera. Esto es un presidente. Y yo le doy gracias al presidente Piñera porque por lo menos a la centroderecha nos dejó el estándar de lo que es un presidente de la República. Y yo espero que aquellas personas de nuestro sector, ya sea de Republicano o de Chile Vamos, que aspiran a esa magistratura, tenga también ese estándar de trabajo, de competencia, de ser una persona que los ministros lo admirábamos. Trabajábamos duro no solo porque no queríamos que nos retara, era porque no queríamos decepcionarlo, era porque nos dio la confianza de trabajar junto a él y uno quería escribir la mejor minuta, hacer la mejor gestión y dar lo mejor de sí para que el presidente, que estaba haciendo lo mismo que nosotros, tuviera un buen equipo. Y yo creo que ese estándar de trabajo, de competencia, de dedicación, es la que uno tiene que pedirle a quien pretende tener la primera magistratura del país. Bueno, y eso ha sido todo por hoy en Nuevas Voces. No, todavía nos quedan 5 minutos. Todavía nos quedan 5 minutos que Julio Samir graciosamente nos ha concedido, Pancho Rego. El siglo XX no fue un buen siglo para la derecha. Si uno hace un análisis histórico y te remonta a los gobiernos radicales por el 40, Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Río, Gabriel González Videla, después viene Carlos Ibáñez del Campo, recién con Jorge Alessandri Rodrigo en 58 podemos meter un presidente que fue propuesto por el Partido Liberal, invitado a participar por el Partido Liberal después de haber sido electo senador, que tampoco era un militante histórico del Partido Liberal. Después nos demoramos 20 años como sector político en volver a estar en el gobierno después de 1990. El legado de Piñera es ese. A mi parecer, y voy a ser bien majadero con eso, podemos hablar de 1000 leyes, podemos hablar de las cualidades del presidente, de su capacidad de gestión, de su capacidad de armar equipo, que lo hablábamos un poquito, de desafiarte profesionalmente a estar a su lado y sentir que está ahí al nivel para estar a su lado, porque eso no pasa hoy en día.
Entonces, cuando nosotros vemos que la derecha hoy día tiene la posibilidad de nuevo de ser gobierno en 2 años más, porque estoy seguro que vamos a ser competitivos, no sé si vamos a ganar, porque vamos a la pelea. Y de que estamos bien aspectados, lo estamos, y de que los liderazgos de nuestro sector son los mejores posicionados en la encuesta, también lo estamos. Ese camino se apertura quizás en 1999 con Joaquín Lavín, cuando sentimos que podíamos ser gobierno, pero nos damos cuenta. Yo recuerdo en 2009 cuando estábamos cuidando votos, yo estaba cuidando votos de la candidatura de Piñera en Pudahuel, y nos dicen ganamos. Yo decía, me van a disculpar, pero me dijeron, no, ganamos. Pancho, ganamos. Hay que irse a la de San Francisco porque allí es la celebración. ¿Y qué hacemos? No tengo idea, si no sabemos lo que es ganar. Vamos a aprender. ¿Cómo se celebra? ¿Cómo se celebra? En el Crown Plaza. Ese es el legado en el Crown Plaza, efectivamente. Así es. Ese es el legado que creo yo le deja a nuestro sector, que hoy día somos una opción viable de resultado óptimo para el país y tenemos resultados que ofrecerle a la ciudadanía porque están los datos. Entonces, si no somos capaces de mantener ese legado, es porque como sector nos va a pasar lo mismo con Jorge Alessandro Rodríguez, de no dejar legado. Creo que eso es lo que nosotros tenemos que hacer y ese es el desafío también de nuestra generación. Esteban Montano. Gracias, Juan, muchas gracias por el tiempo que me dejaron. Yo quiero hablar un poco, muy sencillamente, de la visión del presidente. Yo creo que también el presidente Piñera tuvo una capacidad de hablar de temas que la derecha no hablaba. O sea, de hablar de medio ambiente, de hablar de innovación, hablar de ciencia, hablar de la protección de ciertas minorías que no se consideraban protegidas. Y eso también yo creo que eliminó, o al menos fue mermando ciertos tabúes de hablar de estas cosas que eran banderas de la izquierda. Simplemente. ¿Por qué? Porque asumimos que eran de la izquierda. Y que por lo tanto él demostró, o al menos abrió el camino a demostrar que ciertas ideas, ciertas banderas, probablemente con un contenido distinto al que promovía la izquierda, pueden ser también abordadas desde nuestras ideas, desde las ideas de la libertad. Lo demostró en materia de medio ambiente, es decir, proteger ciertas áreas, proteger preocuparse del cambio climático, avanzar en temas de innovación, avanzar en temas de economía circular o cosas en ese ámbito, eran cosas que la derecha no solo podía hacer, sino que tenía que hacer, que son de los grandes desafíos que tenemos hoy día. Por lo tanto, esa visión, el ser vanguardista en esos temas, me parece que es un legado que también los liderazgos de derecha que vengan, muchos de los cuales formados por él, porque ya hemos hablado de que su capacidad de crear equipos, de contar con gente joven que quisiera dedicarse al servicio público era muy importante, y que por lo tanto yo creo que eso en distintas campañas y eventualmente esperemos en gobiernos futuros también, yo creo que va a dar sus frutos con una visión más abierta de los temas que la derecha tiene que abordar en sus administraciones. Julio, sí. Oye, 30 segundos, no, yo solo quiero decir algo. Hemos hablado mucho del legado de Piñera, de lo agradecido que estamos en su gestión, los auditores nos comprenderán. Yo por lo menos no soy una persona, un tercero imparcial en esta materia, soy un ex colaborador que estuvo comprometido con el ex gobierno. Sin embargo, quiero destacar también a Cecilia Morel. Dicen que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer, y creo que esa frase quizás del siglo XX, el siglo XXI diría que esto es un equipo que jugaban de memoria, que eran dos, no solamente teníamos un gran presidente, teníamos una gran primera dama, y quiero mandarle un gran abrazo a Cecilia Morel. Estuve con ella hoy día en la mañana, una fortaleza, un cariño, una preocupación, que la verdad es que el presidente Piñera la lotería se la sacó cuando encontró a Cecilia Morel, y le mando a ella y a sus hijos también un fuerte abrazo por estos momentos difíciles que están viviendo. Sí, sin duda, nos hacemos parte de este gran abrazo a la ex primera dama Cecilia Morel, que ha demostrado una fortaleza, una entrega tremenda, pensar también en los demás, es decir, pedir, rezar por los afectados en los incendios en Valparaíso, sin duda que la ennoblece y demuestra que Chile tuvo una gran primera dama durante 2 periodos, y además por su gran labor en sus programas como Elige Vivir Sano, una figura que ahora se echa mucho en falta, lamentablemente, y que ha sido bastante mancillada durante este gobierno. Y esto ha sido todo por hoy en Nuevas Voces. Quiero agradecer a don Esteban Montanera, a don Julio Zamidia, a don Francisco Rego. Ahora el funeral, por eso ahora me toca ponerme traje, porque estamos todos con ternos menos Pancho. Así es. Ahí va a estar Pancho Rego en el Estamos en un plan de revalorizar la corbata. Así que en buena hora llega eso. La corbata, Así es. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos mañana en un histórico panel de los viernes. Y por mi parte también nos vemos en Llegó la Hora a las 19 horas. Que estén muy bien. Nos vemos, que estén muy bien.